Star Wars, Knights of the Old Republic. Imagen promocional. Cuando nombramos Star Wars, Knights of the Old Republic, hablamos de uno de los juegos más queridos y pedidos de la industria. Sin embargo, también desde hace mucho tiempo es sinónimo de cambios, contratiempos y falsas esperanzas cuando nos referimos a su remake. Sin embargo, parece que hay luz al final del túnel, según anunció el director ejecutivo de Saber Interactive, Matthew Koch, sobre Star Wars, Knights of the Old Republic Remake. Star Wars, Knights of the Old Republic, portada del juego para el directivo aseguró que, en la disputa de separación con Embracer Group, Star Wars, Knights of the Old Republic Remake es una producción de su compañía, por lo tanto, puede confirmar que continúan activamente con su desarrollo, y están enfocados en su llegada lo más pronto posible. Más allá de las palabras positivas por parte del estudio, todavía falta alguna imagen, video, adelanto o más información que confirme que el título está cerca de su arribo, y no en una galaxia muy lejana. Esta preocupación es especialmente relevante en las regiones donde se había advertido sobre el posible colapso de los principales establecimientos de salud. Sin embargo, las regiones donde se concentran los contagios y las muertes por esta enfermedad me han variado significativamente. Una vez a la semana, residentes de esta zona rellenan sus recipientes con agua de un camión cisterna y la usan para sus necesidades básicas. AP Foto Martín Mejía. Uno de los factores que la OPS señaló como responsable de los contagios son los criaderos presentes en las viviendas y sus alrededores. Aunque esto significa que se encontró dengue en 0.67% de los recipientes analizados, cada uno de estos recipientes podría infectar a toda una familia. Combates entre el ejército y las disidencias de las FARC dejan al menos 7 muertos en Nariño. Crédito Ejército Nacional. A las 9:47 de la mañana de este miércoles 3 de abril, las fuerzas militares de Colombia informaron a través de sus redes sociales que sobre esa hora sostenían combates en el departamento de Nariño contra disidentes de las FARC de la Segunda Marquetalia. El rotativo bogotano además conoció que en medio del operativo los uniformados incautaron 8 fusiles, una pistola, munición de diferentes calibres y equipos de comunicaciones e intendencia. Combates en Cauca dejaron 5 guerrilleros muertos. Combates entre las disidencias de las FARC y el ejército en Argelia, Cauca, dejaron 5 guerrilleros muertos. Crédito EFE. Los combates entre las disidencias de las FARC y las fuerzas militares se dan a tan solo días de que el Ejército Nacional informara que en medio de un intercambio de fuego con disidentes en una zona rural de Argelia, en el departamento del Cauca, al menos 5 guerrilleros de la Segunda Marquetalia murieron. La ofensiva contra este grupo armado continúa, y se podrían reportar más neutralizaciones después de realizar las verificaciones y registros en la zona, informó la institución. La decisión se tomó luego de que el grupo atacara a una comunidad indígena en el suroeste del país, dejando 3 personas heridas. Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp channel y en Facebook. Carlos Antonio Vélez. Decir la verdad es dolor intenso. Esto es el país de la doble moral y de los acomodados. Somos bichos muy raros, los fronteros que decimos cosas que fastidian, declaró Vélez, destacando la reacción negativa que generan sus comentarios entre algunos grupos y personas. Carlos Antonio Vélez es una de las voces más reconocidas del fútbol profesional colombiano. Crédito Carlos Antonio Vélez. Página oficial. Este es el país de la doble moral y de los acomodados. En resumen, Carlos Antonio Vélez se mantiene firme en su misión de decir lo que piensa, sin temor a las reacciones adversas. WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea, estuvo caída varios minutos esta tarde. Miles de usuarios de todo el mundo reportaron que la app móvil y la versión web no funcionaron con normalidad. Desde aproximadamente las 15:20 de Argentina, los mensajes enviados comenzaron a quedarse en la nube y no llegaban a sus destinatarios. Desde TN Tecno intentamos comunicarnos con Meta, pero todavía no recibimos una respuesta oficial sobre las razones de la caída. Captura. Un detector. Mientras algunos usuarios ya ven el servicio restablecerse, otros reportaron que Instagram y Facebook, las otras plataformas de Meta, también experimentaron problemas. Sin embargo, desde hace horas que el enlace para acceder al formulario para inscribirse está caído y no funciona. Lee también, se abre la inscripción para los vouchers educativos. ¿Cómo solicitarlo y quiénes pueden acceder en redes sociales? Muchos usuarios denunciaron las fallas y demoras en el sistema. Pero desde el gobierno respondieron que si se reintenta, se puede ingresar al formulario, y que ya cuentan en la base de datos registro de interesados que consiguieron cargar la información. Sigue caída la web para solicitar los vouchers educativos. ¿Cuándo volverá a funcionar?
Por el momento, no se sabe cuándo volverán la web y el formulario a funcionar con normalidad. En las últimas horas detuvieron en Villa Gesell a un tercer sospechoso por el crimen del chef en Pinamar. Según fuentes cercanas al caso, trabajaba en el Hotel Sentiva que queda ubicado en la avenida céntrica Arquitecto Jorge Bunge al 1595. Lee también, ¿quién era el chef que fue asesinado de 40 puñaladas en Pinamar? Tapia Páez fue encontrado sin vida el 24 de marzo en su departamento del tercer piso del edificio Café 2, ubicado en el cruce entre las calles de La Sirena y del Caracol. Lee también, horror en Pinamar. Asesinaron a un chef de 40 puñaladas en su casa. El joven de 36 años se autodescribía como cocinero freelance, dado que había experimentado trabajos en distintas partes de Sudamérica, y en el último tiempo comenzó a trabajar en el Hotel Sentiva de Pinamar. Con el paso del tiempo fue ganando experiencia en el rubro mientras trabajaba como cocinero, en algunas ferias al aire libre, y en restaurantes de distintos barrios porteños. Esa es la fecha de lanzamiento confirmada para el Basalt, es decir, el nuevo subcompacto con estilo coupé que se fabricará en Brasil y se venderá en la Argentina. El modelo con la nueva mecánica estaría listo a mediados de este año, y luego también debería llegar a la Argentina. Es de origen Fiat y en Argentina ya está presente en el Pulse, en el que entrega 120 caballos y 200 Nm de torque. El mencionado motor ya fue adoptado por el Citroën C3 Aircross, el SUV con 7 plazas y el Peugeot 208, producido en Argentina. El nuevo conjunto mecánico del C3 se ubicará en la cima de la gama del modelo, que en Brasil posee actualmente los motores 1.0, sin turbo y 1.6 y la versión Field Pack como la más cara y exclusiva de la gama. La negociación por la ley bases avanza, indicó con entusiasmo Guillermo Francos, en la previa de la cumbre que tendrá mañana con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Bajo ese mantra, el gobierno promete enviar el proyecto esta semana y dar paso a la discusión en el Congreso. Tanto el PRO como la UCR tienen proyectos presentados que, con matices, van en el mismo sentido que el libertario. Mientras tanto, las iniciativas dispuestas en el GNU 7030 están frenados por la justicia, y esperan una resolución de la Corte Suprema. Y, en La Pampa, Sergio Sillito apuntó todos sus dardos contra el Pacto de Mayo. Algunos pudieron entrar, pero al llegar a sus escritorios, encendieron sus computadoras y se encontraron con que sus usuarios fueron deshabilitados. El nivel de tensión fue similar en el INADI, el instituto cuyo cierre fue anunciado hace un mes por el gobierno. La policía no dejó ni siquiera que los trabajadores pudieran realizar la asamblea en la puerta del organismo. En el CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, también hubo fuerzas de seguridad y despidos contra 50 profesionales. En el Estado es inevitable el acelerado crecimiento de la conflictividad en todo el país, y el único responsable es el gobierno, evaluó Aguiar. El gobierno de Javier Milei oficializó los nuevos cuadros tarifarios de gas para todas las distribuidoras del país que autorizan subas en el cargo fijo que superan el 1.300% en la factura final. A través de las resoluciones de la 112 a la 123 publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, confirmó la elevación del cargo fijo sobre el cargo variable del servicio. A estos valores, se le deben sumar los cargos por consumo, el sistema de transporte, los valores del PIST y los impuestos y la distribución, que conformarán el costo final de las tarifas de gas natural. Por su parte, los usuarios de bajos ingresos con tarifa social, nivel 2, pagarán por el gas en abril entre 0,74 y 0,78 dólares por millón de BTU. Los cuadros tarifarios de transición y de tasas y cargos por servicios rigen para todas las empresas distribuidoras del país, dentro de las que se encuentran Metrogas, Transportadora Gas del Sur, Gasnor, Nartug y Ban, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gasnea, Camusi Gas Pampeana y Redengas. El reporte plantea que el 74% de los vencimientos del mes correspondieron a bonos al tiempo que el 26% a letras. Los datos de la consultora que dirige el economista Alejandro Pegoraro indican que los vencimientos de marzo pasado fueron los más altos en un año. La provincia de Buenos Aires tuvo que pagar $333.43 millones por un lado y 15,04 millones en euros por otro.
En el mes anterior los guarismos de estos dos indicadores habían presentado comportamientos dispares, 5,2% IVA y menos 37,3% ganancias, señala el estudio. En cuanto a las transferencias por coparticipación, todas las provincias exhibieron descensos reales en el mes de marzo de entre 25 y 26,7%. La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, SOCOM, general del ejército Laura Richardson, arribó este miércoles a Casa Rosada para reforzar la relación estratégica con Argentina y controlar el avance de China en la región. Reunión bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Richardson arribó a la Argentina junto a la asesora especial Sarah Ann Lynch y una decena de oficiales y expertos en defensa. Laura Richardson.jpg Laura Richardson llegó a la Argentina. Gobierno revisará las tareas de la base espacial china. Previo a la visita de la jefa del Comando Sur, el gobierno aseguró que revisará las tareas de la base espacial china. Desde la Embajada de China emitieron un comunicado donde ratificaron que las tareas que se realizan en esta base son estrictamente científicas. Efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos desde temprano. Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. En la misma línea, agregó que todo el que esté cometiendo un acto fuera de la ley va a tener sus consecuencias. El funcionario confirmó que son en total 15.000 despidos en esta nueva ola de desvinculación de contratados. El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre, y se pasa el 80% de su jornada laboral jugando en las redes sociales, lanzó, en alusión al jefe de Estado. LiveBlog post la recomendación de Jaime Durán Barba a Javier Milei para evitar un estallido. El analista político y exasesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, realizó un análisis sobre los primeros 100 días de gobierno del presidente Javier Milei, y lanzó una advertencia para evitar un estallido. Provoca una tensión que puede terminar en un estallido. Lo que intentó Milei y su gobierno fue un cambio automático de Argentina que yo había advertido que no es posible, explicó en declaraciones radiales. En ese sentido, señaló que a una sociedad tan compleja no se la cambia con un tuit, hay que cambiar leyes, negociar con los gobernadores, en el Congreso. Lee la nota completa.